En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de Juan. Al día siguiente estaba Juan con dos de sus discípulos. Viendo pasar a Jesús, dice: ahí está el Cordero de Dios. Se lo oyeron decir los discípulos y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les dice: ¿qué buscáis? Respondieron: Rabí, que significa maestro. ¿Dónde resides? Les dice: venid y ved. Fueron pues, vieron dónde residía y se quedaron con él aquel día. Eran las 4 de la tarde. Uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que se traduce Cristo. Y lo condujo a Jesús. Jesús lo miró y dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, te llamarás Cefas, que significa piedra. Al día siguiente se disponían a marchar a Galilea cuando encuentra a Felipe y le dice Jesús: sígueme. Felipe era de Betsaida, patria de Andrés y Pedro. Felipe encuentra a Natanael y le dice: hemos encontrado al que describen Moisés en la ley y los profetas, Jesús, hijo de José, natural de Nazaret. Replica Natanael: de Nazaret puede salir algo bueno. Le dice Felipe: ven y verás. Viendo Jesús acercarse a Natanael, le dice: ahí tenéis un israelita de verdad, sin falsedad. Le pregunta Natanael: ¿de qué me conoces? Jesús le contestó: antes de que te llamara Felipe, te vi bajo la higuera. Respondió Natanael: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús le contestó: porque te dije que te vi bajo la higuera, ¿crees? Cosas más grandes verás. Y añadió: os aseguro que veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando por este hombre. Palabra del Señor. Espíritu Santo, trono de la sabiduría, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nosotros habíamos concluido este ejercicio la vez pasada, ya entrando en esta narración del versículo 35. Estábamos en la primera escena de esta narración. Una primera escena llena de ricos matices. Y habíamos llegado precisamente a este versículo 38, ubicándonos en la pregunta: Rabí, ¿dónde vives? Y nos habíamos quedado un poquito hablando de esa pregunta, que era como el tema que me va a guiar durante esta clase, tema que gracias a Dios apareció incluso en el Evangelio del día de hoy, porque la palabra meneis es lo que en otros momentos de este Evangelio viene del verbo meno, y en lo que el Evangelio a veces traduce como el verbo permanecer, que escuchamos mucho dentro del cuarto Evangelio y que hoy hemos leído a propósito del texto que hicimos en el Evangelio de la liturgia por el apóstol Matías. Entonces, miren, la pregunta Pumeneis, como ustedes pueden ver, hay una pregunta hasta bien linda, en el sentido de que no es ocasional simplemente preguntarle al maestro. Como decíamos la vez pasada, el discípulo prácticamente se iba a cohabitar con el maestro, aprendía del maestro, viviendo con él o permaneciendo con él. Dicho en este momento de la narración, tiene un valor todavía más profundo. ¿Por qué? Porque así como ha sucedido con otros conceptos dentro del Evangelio, empezamos con una primera impresión, una primera idea de un concepto, pero a lo largo del Evangelio este concepto irá progresando. De manera que entonces un concepto, por el momento domiciliario, donde vives, se va a convertir en otra cosa, y no cualquier cosa. ¿Por qué llamo la atención sobre este verbo meneis que aparece al final del texto? Porque en este versículo y en el siguiente, como observan en sus Biblias, va a resonar varias veces y va a ser un rico tránsito entre el maestro donde vives, vengan y vean dónde vivo,
y los discípulos que vivirán con él, permanecerán con él a partir, como escuchábamos ahorita en el texto con el que introducíamos la oración, permanecerán desde la 10ª hora con él hasta el otro día. Entonces la pregunta, Pumeneis, que ustedes ven aquí en pantallas y en caracteres amarillos, revela ese procedimiento natural del discipulado, es decir, en el mundo judío, decíamos la vez pasada, el discípulo buscaba al maestro y cohabitaba con él. Es una dinámica, digámoslo así, del discipulado de la época, no solo del discipulado judío, sino también del discipulado, al parecer, de origen griego. Y yo aclaro esto porque en todo caso, como recordarán, y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, el discipulado crea un tipo de relaciones jerárquicas. Decíamos la vez pasada que el maestro se convierte en kyrios y que el discípulo se convierte en doulos o siervo. Entonces está la relación jerárquica. El maestro prácticamente se convierte en aquel que conduce la vida, al menos por un tiempo, hasta que los discípulos se conviertan ellos también en maestros de estos personajes. Meno, que significa permanecer o residir o morar o vivir, tiene muchos significados. Es un término muy usual en las Sagradas Escrituras, tanto para traducir el Antiguo Testamento hebreo, como también, obviamente, utilizado en el Nuevo Testamento. Y yo quiero decir que meno como verbo y también todas sus conjugaciones y flexiones se vuelve un rasgo típico de Dios. A mí me parece que eso es bueno conservarlo, porque miren que aquí estamos preguntando por un domicilio. ¿Dónde vives? Bueno, en apariencia un domicilio, pero en los textos bíblicos este es un verbo que generalmente se está predicando de Dios. Claro, porque en su valor está el significado de permanecer, de estar siempre, o como nosotros solemos decir, bueno, en el Antiguo Testamento, ¿quién es el hombre? ¿Quién es el fiel? Es Dios, a pesar de la infidelidad del pueblo. Entonces, en ese sentido, Dios permanece, pero también permanece en el vivir, porque la vida de Dios no pasa, continúa incluso si las generaciones de hombres y de mujeres van pasando. Entonces, es rasgo de Dios el permanecer, porque el rasgo de los hombres es el de la fragilidad o el de la caducidad. Mientras Dios permanece, el hombre muere. Mientras Dios es fiel, el hombre es infiel. Entonces, este es un rasgo de Dios. Ellos habían podido preguntar en griego de otra manera también. O sea, no estoy queriendo decir que pumeneis no pueda significar dónde resides como domicilio. Pero ellos hubieran podido preguntar otros verbos por el vivir. ¿Cómo lo digo yo? Recordarán cuando ustedes y yo estudiamos el versículo de la poesía del Logos, donde se decía, y puso su morada entre nosotros, su hábito entre nosotros. Otro verbo para hablar del habitar entre las personas. Y decíamos en esa ocasión que era extraño que utilizasen el verbo esquenó, que hablaba de la esqueneo, de la tienda del encuentro, pues porque existe, por ejemplo, el verbo oikeo, que es por el vivir, de ahí viene nuestra palabra queridísima casa. Entonces, ¿por qué no preguntar con ese término y en cambio preguntar con este término? No que no se pueda. Se puede, obviamente, pero lo tenemos acá. Pero es como si el autor quisiera que no nos quedásemos solo pensando en la residencia o en el domicilio que Jesús obtiene hasta este punto, que a propósito, ¿dónde vive Jesús? En el cuarto evangelio, ¿dónde rayos vive Jesús? ¿Cuál es la casa de María? De sus hermanos. De hecho, cuando va a Cafarnaúm, donde los cogió la noche, sí se quedaron. Nos dice a nosotros uno de los capítulos, creo que es el capítulo 2 de este texto. ¿Cuál es la casa de Jesús? Entonces, la cárcel. ¿Cuál cárcel? En ese entonces, mentira, no. La historia acá está que el autor como que trata también de introducir otro de esos famosos términos e irnos llevando a viajar por él, que es lo que yo pienso hacer un poco con esto. Yo les decía, vamos a ver todo el Evangelio. Lo hemos visto varias veces, desde varias perspectivas. Una con el término testimonio, otra con tal término y así sucesivamente. Hoy vamos a ver la perspectiva del permanecer, porque recuerden que es una palabra muy completa, sobre todo porque ese es el fin último
del discípulo que se hace testigo, el permanecer. Y miremos un poco entonces este sentido que se ofrece acá. Entonces el meno no es un verbo cualquiera, sí, lo puedo traducir como permanecer, residir, vivir, pero el sentido original es algo así como estar detenido. Es raro decir estar detenido con un Jesús que se ha venido presentando siempre en movimiento. Él está prostón theon, según la poesía del Logos, y en el caso de Juan, él viene, ergetai, él viene a Juan. Y ayer lo veía, y en la última clase lo veíamos como un peripatético caminando, que los discípulos lo ven y se van detrás de él. Pero ya he dicho también que en el Antiguo Testamento esto es un rasgo de Dios. En el Nuevo Testamento el verbo habla de la estabilidad de Dios y sobre todo de la estabilidad de las cosas divinas. Ese es el rasgo, digamos, de lo divino. Y con este sentido se utiliza también en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento el término meno se encuentra muchas veces, pero un poco más de la mitad de las veces se encuentra en los escritos de cuño joánico. O sea que es un término que se encuentra en el Nuevo Testamento, pero la mayor parte de las veces, más de la mitad, son 66 veces que este término aparece en el corpus joánico. Del resto está distribuido por todas partes en el Nuevo Testamento. Y de esas 66 veces, queridos muchachos, 40 veces la encontramos utilizada en el Evangelio con los diferentes sentidos del domicilio, con sentidos un poco más teológicos, más fundamentales, más profundos. Vamos a encontrarlo 23 veces en el giro de una carta como la primera Juan y otras 3 veces la vamos a encontrar en la segunda carta de Juan. Es raro, sin embargo, que no nos aparezca, no en la tercera carta de Juan, es que la tercera carta de Juan es casi que el título y les dio pereza de escribir algo más, pero que no aparezca el término en el Apocalipsis sí es muy raro. Bueno, no importa, no es el Apocalipsis, es problema del profesor de Apocalipsis y es que se pone este problema. Pero miren cómo el Evangelio de Juan ha dado privilegio a un término que nosotros no podemos ignorar. Hoy vamos a ver los otros términos que nos quedan faltando de parte de la teología joánica, al menos introducidos y al menos viajando. Ya con esto prácticamente la reflexión teológica nos queda estructurada, porque ya hemos visto prácticamente la mayoría de cosas teológicamente hablando. Entonces, un término que se repite tantas veces que llama nuestra atención sobrenaturalmente el Evangelio, 40 veces, con tantos términos clave, y le da un espacio al término meno. Entonces, en el cuarto evangelio este verbo ya estaba citado. En el versículo 32 nosotros ya lo habíamos escuchado. Obviamente, digámoslo así, de una manera tal que pues no nos importaba, porque no aparecía como una cosa céntrica dentro del versículo 32 en el momento en que yo le expliqué, pero ahora sí se me hace necesario volver al verso 32, que recuerden el que le dice a Juan el Bautista que sobre el que vea él el Espíritu y permanecer, ese es. Ese verbo yo no lo había querido trabajar todavía porque pues, me lo trabajo allá, lo vuelvo a trabajar aquí después, me parecería que era redundante. Pero el permanecer habla de qué más, o sea, ese espíritu que se posa en Jesucristo le da a él o es como un indicativo de la naturaleza divina de Jesús, porque solo lo divino permanece en Jesucristo, es decir, señala en Jesucristo el rasgo, digámoslo así, de estabilidad, de permanencia que está distinguiendo a lo divino. Y allá en el verso 32 era solo la introducción de un verbo que más o menos dentro del Evangelio tiene los siguientes sentidos. Cuando está predicado en el Evangelio, en términos generales, cuando no habla de un domicilio, está para ser predicado acerca de Dios que permanece en Cristo. Ustedes recordarán el capítulo 14:10 que habla de eso. Dios que permanece en Cristo, pero también de Cristo que permanece en los creyentes. Y hay varios textos del Evangelio que así lo atestiguan, como por ejemplo el capítulo 15 que hemos estado escuchando durante estos días, el domingo
y los días sucesivos. Dios permanece en Cristo, Cristo en los creyentes y la posibilidad, que es la más impactante de todas, es, si menos es cosa de lo divino, de lo que se predica de Dios, entonces no es cosa del cosmos, del mundo, no puede ser predicado del cosmos, porque el cosmos es caduco, porque el cosmos no cree. Y en cambio, cuando crees, vives. Y si vives, permaneces. Y entonces, este es el sentido, el otro sentido importante, significativo del verbo meno, que los creyentes pueden permanecer creyendo en Cristo. O sea, entrando al plano de lo divino, no te estoy dejando hablar, pero ya te voy a dejar hablar para terminar esta idea. Claro, repito la idea, claro. Hablamos más o menos de unas ideas generales de cómo se utiliza el verbo meno durante el Evangelio. La primera es que Dios permanece en Cristo. Capítulo 14, verso 10. La segunda es que Cristo permanece ¿en dónde? En los creyentes. Si alguno me ama, mi Padre, etcétera, etcétera. Capítulo 15, verso 4 y 7. Si alguno permanece en mi palabra, guarda mi palabra, pero también los creyentes en el acto del creer pueden permanecer en Cristo, que esta es la cosa más interesante. Ustedes encontrarán eso en el capítulo 6, en el discurso del pan de vida, que comiendo el pan que da la vida, uno permanece en aquel que es la vida. Capítulo 6, verso 54, si no me equivoco, puede que me equivoque del versículo, pero también esta misma idea está contenida en el capítulo 15 que hemos estado leyendo durante todos estos días. Y Jesucristo hable como una serie de metáforas que son bien interesantes. Recuerden, por ejemplo, el hecho de estar aunados, asidos a Él, que es la viña. No se utiliza tanto el término meno en sentido estricto, pero es el mismo concepto. Entonces, por tanto, el permanecer nos permite en Cristo también entrar en una metáfora, pues que es una manera de expresar la realidad en la casa de Dios, como por ejemplo se lee en el capítulo 8, verso 35. Y el detonante para permanecer es un acto potente del cual ya habíamos hablado en el cuarto evangelio, que es la experiencia del agape griego. El agape como el amor que no depende de la reciprocidad, sino que es el amor desde las medidas de Jesucristo. Entonces, en el amor o el amor es de alguna manera u otra ese elemento que dice o que define como un discípulo puede permanecer en Dios. Bueno, y en el giro de todos estos versículos que estamos leyendo, la acción es importante, pues por el mismo hecho, ¿cuál? Que Jesús está invitando a los discípulos a que vengan, a que se den cuenta de dónde Él mora. En otras palabras, Él los está invitando a que, como vemos en el siguiente versículo en pantalla, Él dice, venid y veréis, y ellos fueron y vieron. Es decir, el discípulo se convierte en testigo de la permanencia de Jesús. Ese es el rasgo del permanecer. O sea, ¿de qué soy testigo yo? De que Jesús permanece. Estoy incluso conociendo como testigo ese rasgo que identificaba a Dios durante la extensión del Antiguo Testamento. Entonces, en el giro de estos versículos, como decía, la acción del permanecer es tan importante que de hecho Jesucristo está invitando a sus discípulos a que sean testigos de su permanecer o de su residir, si queremos decirlo así, como lo observamos en este versículo, el 39, que llegamos aquí para que lo comprendamos y lo comprendamos bastante bien. Desde el versículo 39 nos dice así, dice a ellos, venid y veréis. Fueron entonces y vieron dónde vivía o dónde vive. Yo estoy traduciendo literalmente porque recuerden que el presente es presente, es como el gerundio, es un acto de permanencia. Perdónenme la redundancia, el verbo permanecer, pero también en presente el acto de la permanencia. En español yo tengo que traducir con un pasado, porque no queda bien decir y él y ellos fueron y vieron dónde vive. Eso no queda bien, son dos tiempos que no funcionan en la lógica de nuestra lengua. Entonces toca decir, ellos fueron y vieron dónde vivía. Pero realmente el texto dice dónde vive, como aludiendo a la permanencia también.
en un tiempo presente. Entonces, uno aquí ya se empieza a hacer preguntas. Si es un domicilio, si es una casa, un lugar, un apartamento, un piso, si es eso, ¿qué es el vivir? Y junto a él, ahora se dice en el texto, permanecieron el día que la hora era como la décima. Yo traduzco el texto como está, sus Biblias, como la Biblia mía, la mía es la del peregrino, dicen la hora cuarta. No es un problema, pero es más o menos la hora décima. Recuerden que Jesucristo en los evangelios moriría a la hora de nona, a la hora nona, o sea, a las 3 de la tarde, pues se supone que más o menos la hora décima son las 4 de la tarde. Muchachos, la aceptación de los nuevos discípulos, ¿cómo viene aclarada en este texto? Viene aclarada a través de la respuesta que da Jesús. ¿Cuál es esa respuesta? Él dice, Ergeste kai obseste, venid y veréis. Entonces, miren, el discipulado, a mí me parece que con estas coordenadas queda definido en dos palabras típicas, que ya sabemos que son típicas, características del cuarto evangelio. La primera, el venir, que hace que el discípulo o que hace que el discípulo no solo sea una experiencia de seguimiento, sino de asumir el mismo movimiento que viene caracterizando al Logos, a Jesús, de principio a fin. Jesucristo es el que viene. Juan el Bautista lo ve venir. Entonces no es, aunque la palabra obviamente es lógica, porque si bien vengan, yo les muestro dónde vivo, pero ese venir no deja de tener esa relación trascendental con el término venir, erhomai, que nosotros hemos ya presentado antes. Ir con Jesús para además hacer otra cosa, ver dónde el maestro permanece. Nosotros tenemos el verbo obseste, que no es un verbo cualquiera, déjenme decir, porque es uno de los verbos que pertenece, en este caso, como nosotros hemos estado viendo, a el campo semántico de los verbos por el ver en este cuarto evangelio. Entonces, ya yo les he dicho a ustedes que nosotros tenemos que estar siempre como pendientes de esto. El verbo literalmente es el verbo jorado. Entonces, ya sabemos que es jorado, ¿no? Una percepción física que obviamente va a llegar a otra cosa, al conocer, el ver que es conocer. Y además entonces el movimiento es ir con Jesús para luego ver dónde el maestro permanece. Y aquí en este puntico, esos dos términos como que alcanzan esa cumbre que nosotros le podemos dar a los términos que son importantes dentro de una obra literaria. Porque cumbre, porque para poder ser testigo hay que hacer experiencia de Jesús. ¿Qué hace Jesús? Jesús ve al Padre, Jesús viene. ¿Qué tiene que hacer el testigo? Hacer lo mismo. Entonces, si decimos, si queremos decir, estos son como los verbos del discípulo testigo, o mejor, los verbos del discípulo. Yo no puedo hacer experiencia de Jesús simplemente de oídas en este caso, sino que tengo que morar como mora o como permanece Él. Entonces, yo creo que la pregunta por el domicilio, ¿dónde moraba Jesús en aquel entonces? Es una pregunta que no alcanza una respuesta en uno que el Evangelio siempre presenta, como les decía yo, en constante movimiento de aquí para allá. Pero el verbo no puede sino estar aludiendo a esas otras evocaciones y usos que el Evangelio está haciendo. Observemos una cosa bien interesante. Entonces, dice ellos, venid y veréis. Ellos todavía no han visto, pero fueron, dice el tan, fueron, entonces, y atención, vieron, eidan otra vez el verbo jorado. Estamos siempre en el marco de este mismo concepto. Entonces ellos entran en contacto con el maestro, deviniendo, llegando a ser testigos. Ellos ven el morar, ellos ven el permanecer de Jesús. Ellos son testigos de el morar, de el permanecer de Jesús. Bueno, en el Evangelio, Jesús toma como domicilio, si queremos,
pongámoslo por acá también para que vean el permanecer ahí, menos Jesús toma como domicilio, por ejemplo, el lugar donde está predicando. Basta que ustedes vayan al capítulo 2, al versículo 12, creo que es donde él, cuando está subiendo al norte en Cafarnaún, ese dice que se queda o que permanece allí en Cafarnaún con su madre, sus hermanos y discípulos por varios días. Basta que nos vamos, por ejemplo, al capítulo 4:40, a propósito de los samaritanos que acuden y le rueguen a él que permanezca con ellos. Entonces, sí, es un domicilio, pero además ese término trasciende la dirección de un domicilio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros encontramos en un capítulo como el 5:38 que dice, y su palabra no permanece en ustedes porque al que él envió no le creen. Jesucristo está hablando del Padre y les está diciendo a los judíos que ellos no creen en el Padre porque ellos no aceptan el Logos, su palabra, la palabra del Padre, y al no aceptar la palabra del Padre, su Logos, este Evangelio, para poder leer el capítulo 5 teníamos que pasar por el primero, porque Jesús se está refiriendo al Logos, a la palabra del Padre, pero nosotros ya sabemos qué es la palabra del Padre o quién es, y ellos no pueden permanecer, o Dios no puede permanecer en ellos porque ellos no creen en la palabra del Padre. Dicho esto, en el capítulo 5:38 se nos está dando a nosotros la primera indicación que implica el permanecer. Hay que creer. Y de hecho, la invitación de Andrés y el discípulo del cual ignoramos su nombre se mueve por el creer. Ellos han creído y porque creen pueden ir y pueden permanecer. Dicho a ustedes y dicho a mí, discípulos que nos llamamos así de Jesucristo, ustedes creen, creemos. Recuerden ese famoso cuento de Miguel de Unamuno, San Manuel, Bueno y Martí. Manuel, si no lo han leído, aquí está en biblioteca o en Google, eso en todas partes está. Manuel es el párroco que todo el mundo quiere, predica de maravilla, es el que predica 2 minutos, pero de maravilla, pues para el gusto de la gente. La gente cuando lo escucha y lo ve celebrar la Eucaristía dice que él es santo, pero ¿por qué San Manuel no solo es santo, sino que también es mártir? Porque él cuando alza la hostia, cuerpo de Cristo, él no cree en eso. Entonces Miguel de Unamuno compone como esa idea que me sirve a mí como ejemplo acá. Para permanecer tienes que creer. Es inútil. Si el discípulo quiere entrar en la dimensión de Cristo y permanecer con él, tiene primero que creer. Bueno, y no solo eso, el discípulo o el testigo debe de trabajar para poder permanecer, porque por su condición de caducidad puede llegar a que no permanezca. ¿Y cómo se puede permanecer? En el discurso del pan de vida, en el capítulo 6, versículo 27, se dice, trabajen por un alimento que no perezca, trabajen por un alimento que perdure, que permanezca y que dé vida eterna. Claro, un alimento que palabras más, palabras menos, qué efecto crea en nosotros el mismo rasgo de Dios. Duramos la eternidad. Y el mismo texto nos revela después cuál es el alimento que permanece. Ustedes basta que en sus Biblias busquen el verso 56 y lo lean y dice, quien come mi carne, quien bebe mi sangre, mora en mí y yo en él. Vive, reside, permanece en mí. Eso es lo que se está diciendo. ¿Ven cómo funciona ese texto? ¿Cómo funciona, perdón, el concepto? Entonces miren que no es solo un concepto que nos habla del morar de Jesús en diferentes domicilios, en Cafarnaún, o en el capítulo siguiente, en el capítulo 7, Jesús se va a morar, a tener domicilio en Galilea. Además, Jesús nos vuelve a advertir, si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, como recordarán ustedes del capítulo 8, si se mantienen fieles a mi palabra, serán realmente discípulos míos. Pero cuando se dice si se mantienen fieles, se está diciendo si ustedes permanecen en el Logos, a mí, o sea, permanecen en mí, eso significa que podremos ser discípulos suyos. Entonces, mire que este texto, que es del capítulo 8, nos ayuda todavía a comprender mejor
un texto que apenas está comenzando. Para poder ser discípulos tienes que permanecer. Y yo creo que esto es iluminante para ustedes y para mí que recorremos este camino, porque un discípulo no lo es a momenticos. Entonces, el discípulo lo es siempre. Entonces nosotros empezamos a adquirir los adverbios, los adjetivos que describen a Dios. Por ejemplo, el adverbio siempre también es para nosotros. La reflexión personalmente, aunque los evangelios sinópticos son lindísimos en cuanto al discipulado, a mí todavía me parece más encantadora en esta obra, porque no se trata de estoy un rato y después cuando puedo, es de estar, porque permanecer se asocia al estar. Y de hecho quiero demostrarlo, porque dice, el esclavo no permanece, en el capítulo 8 dice, el esclavo no permanece siempre en la casa, mientras que el hijo permanece. Entonces aquí ya vamos entendiendo otra novedad del discipulado, porque recuerden ustedes que ya los llamo siervos, sino que llamo amigos. De esa manera, la situación de esclavitud que es generada, recuerden, por la jamartía, es vencida por el permanecer, porque solo quien es hijo permanece y permanece siempre. Y yo podría seguir hablando de este verbo permanecer en el capítulo 9, en el capítulo 10, en el capítulo 11, sobre todo ese capítulo 11 que nos ofrece 2 puntos bien simpáticos del permanecer. ¿Se acuerdan que cuando a Jesucristo le dicen tu hermano, tu amigo, el que tú amas, Lázaro, chao, ya no le queda un momento de vida? Quiso Jesús, en vez de ir donde el amigo, prolongó su estadía 2 días más en el lugar. Debió haber acudido, debió haber ido, porque si hubiera llegado, como le dice Marta, cuando estaba vivo, todavía quedaría esperanza. Y sin embargo, decidió permanecer en el lugar. Y ese permanecer en el lugar del capítulo 11, verso 6, se convierte en el capítulo 11, verso 54, en lo siguiente. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se marchó a una región próxima al desierto, a un pueblo llamado Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Después de resucitar a Lázaro, va y permanece en un desierto. Y eso tiene un valor bastante inquietante, bonito, porque a mí me recuerda un profeta, el profeta Elías, que perseguido por la reina se va a morar y a morir en el desierto. Con este capítulo, en el morar en el desierto, se nos empieza a nosotros a introducir en el drama de la muerte de Jesucristo. Entonces miren que el morar y el residir no es un concepto cualquiera y un concepto que puede ser tomado a la ligera. Si el grano de trigo no cae en la tierra, no muere, queda solo, permanece solo. Pero si muere, da mucho fruto. Y así sucesivamente, nosotros nos encontramos con este término hasta llegar, a mi parecer, a la altura del término que se encuentra en los capítulos 14 y los capítulos 15 que hemos estado escuchando durante estos días, que básicamente yo leo algunos cuantos textos para que esta idea quede completa de cómo el término llega a su propia altura. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Pregunta Jesucristo, capítulo 14, verso 10, a uno de sus discípulos. Las palabras que yo les digo, no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que hace las obras. Eso era para un anatema, para un hereje, porque el Padre no puede ser como una cosa que yo me meto dentro. ¿Cómo me cabe el Padre? Y Jesús le dice a sus discípulos, el Padre permanece en mí. Y por eso él también permanece, por esa misma situación. Más adelante, como nos decía el texto en estos días, el Espíritu de la verdad, el verso 17 de este mismo capítulo 14, que el mundo no puede recibir porque no lo ve y no lo conoce. Ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará con ustedes. Entonces, miren la grande e importante significación que se le da al término.
porque garantiza que el rasgo típico de Dios se prolongue incluso en un tiempo que no puede acoger las cosas que son eternas. Es un permanecer incluso hasta cuando el mismo Jesús no esté, porque el Espíritu está, ellos podrán permanecer. Y el capítulo 15 nos revela también varias cosas interesantes. Recuerden ese maravilloso texto, ¿no? Que decía yo ahorita, de la vid. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Miren que hay toda una teología en esta palabra. Yo podría seguir leyendo, pero no voy a seguir citando más textos bíblicos. Ustedes el término lo van a encontrar hasta el capítulo 21. Yo los invitaría a que ojalá en sus Biblias en griego, o yo no sé, en la que tengan ustedes, busquen el verbo meno para que se deleiten. Es hasta para un retiro espiritual. Pero me detengo en el capítulo 15, versículo 4, que me sirve como clave heurística para los textos que estamos trabajando. En el momento de los discursos de despedida, no hay mayor intimidad que hayan tenido los discípulos con Jesucristo como es. Allí Jesucristo ha dicho al Padre que ellos son suyos, porque el Padre se los ha dado. O sea que los discípulos, incluyendo los traidores, fueron un don del Padre. La exhortación de Jesucristo es: permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Es decir, aprendan a permanecer. Y de hecho, si nos devolvemos al texto que nosotros estamos estudiando, dice el verso 39, fueron entonces, vieron dónde vivía y junto a él permanecieron. Los textos bíblicos que nosotros estamos estudiando no pueden ser comprendidos si no comprendemos también el contexto general. Y por eso hemos buscado más allá para comprender lo de acá. ¿Entienden qué significa entonces acá? Y junto a él permanecieron el día aquel. ¿Comprenden qué significa eso? Permanecer. Porque permanecen, Jesús permanece en ellos. Eso es lo que nos está queriendo decir el texto. Y una cosa que a mí me parece bacanísima, yo nunca había utilizado ese término en clase, pero lo utilizo ahora, es la siguiente, que el término nos introduce, o el texto nos introduce, aparte del meno, como hemos visto, al tema de la hora, como aparece iluminado en el texto, la hora. Es uno de los temas teológicos bien interesantes en el Evangelio, y pese a que el término hora, pues no es la cosa que más se repite en el Evangelio en comparación con meno, sin embargo, tiene un valor, y un valor bastante interesante, que yo no pretendo huir de él, porque a ver, cuando se dice hora en el texto y recorramos, obviamente, hora, ¿qué significa? Hora, no, pues no le pongamos como más inquietudes a esto. Hora es hora. Obviamente es eso, como significado específico, pero recorrámoslo un poquito. Es la primera vez que acá se habla del término. Ellos permanecieron, y el texto quiere decir después, la hora era como la décima. Si dice la hora es como la décima, ya estamos en las vísperas del día siguiente, o sea, el día se ha acabado y comenzamos un nuevo día. O sea, esa es la novedad del discipulado. Jesucristo lleva hacia un nuevo día que comienza con la hora. Teológicamente hablando, dentro del Evangelio, nosotros no estamos entonces ante las 10, ante las 4 de la tarde, sino que estamos ante la hora. Y si no me creen, cuando vamos al capítulo 2, versículo 4, que se utiliza el término hora u hora, Jesús responde escuetamente a la madre: ¿qué quieres de mi mujer? Aún no ha llegado mi hora. Entonces, sí, es cierto que en el texto que estamos estudiando se refiere a la hora décima, es una hora, pero volviendo a hacer el mismo ejercicio que hicimos con el verbo meno, no podemos eludirnos, porque la palabra hora nos introduce a su recorrido también ascendente dentro del Evangelio. Y por el capítulo 2 ya sabemos que el término hora se refiere a el momento en que Jesucristo es glorificado. Es lo que lo determina.
Lo lindo del texto de las bodas de Caná es que la gloria se ve y no lo han glorificado en la cruz. La gloria se ve como lo dirá el mismo texto. Si nosotros vamos al capítulo 4:6, al capítulo del encuentro con la samaritana, entendemos más bien el tema de la hora, porque recuerden que Jesús llega también a una hora, el mediodía, para conversar con esta mujer. ¿Es extraño, no? ¿O no es extraño? Porque parece que los testigos, todos son testigos de la hora, aunque sea obviamente una hora de reloj. La hora décima en este texto, el mediodía en el texto que nosotros tenemos con la samaritana. Y sin embargo, en ese mismo capítulo 21, cuando Jesús habla con ella, le dice, créeme, mujer, llega la hora en que ni en este monte, ni en Jerusalén se dará culto al Padre. Llega la hora, en la hora del mediodía. Y obviamente ese tema de la hora va a seguir fluyendo en ese texto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos la hora, estamos esperando la cruz. Pero el versículo 43 de la Samaritana, yo les dije que estamos viajando ya por todo el Evangelio, ¿no? Yo ya les había anunciado eso. Ah, bueno, para que después no digan que no vimos el resto del Evangelio. No lo digo, porque después dicen que no, no lo vimos, pero estoy recorriendo el Evangelio con estas temáticas. En la boda, las bodas de Caná, en el encuentro con la mujer samaritana, Jesús además explica la hora y le dice a la mujer testigo que también ha permanecido con Jesús, en el versículo 23, unas palabras muy potentes, que yo creo que ningún insensible de la obra podría no darse cuenta de ella, perdón, ninguna persona sensible de la obra. Llega la hora, ya ha llegado. En que quienes los que dan el culto auténtico adorarán al Espíritu en verdad. En espíritu, perdón, los que adoran al Padre darán esa adoración en espíritu y en verdad. O sea, para la samaritana llegó la hora, como para Andrés, el discípulo anónimo, llegó la hora, como para los discípulos de Canaán y para la madre llegó la hora. O sea, ellos la evidencia. Y yo me seguiría preguntando, bueno, esa bendita hora, ¿es un concepto o no será que es una persona? Y así sucesivamente, el texto nos va trazando a nosotros un camino a través de las horas. Recuerden la curación del hijo del funcionario real, no. La pregunta que hace el funcionario real cuando Jesucristo le dice, váyase, váyase, que ya está lista la cosa. Y él llega y le dicen, ya no es necesario, tu hijo ha sido curado. Y él pregunta, ¿y a qué horas fue? Y más o menos le dicen a eso de, más o menos a eso de la una fue la curación. Y entonces el funcionario cree. La hora produce el creer. Y podríamos seguir hablando sobre la hora y tenemos que seguir haciéndolo para llegar al culmen o al menos a lo que yo les propongo como cumbre del tema de la hora, porque es un término que también viene repitiéndose en varios capítulos. He mencionado el primero, he mencionado el segundo, he mencionado el cuarto, me salté el tercero porque no está ahí. Me voy para el quinto, o en el quinto les aseguro, dice Jesucristo, que ya se acerca la hora, ya ha llegado en que los muertos oirán la voz de Dios y los que oigan vivirán. Entonces miren que el tema no es un tema simple, es un tema bien interesante. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el tiempo de la llegada se esperaba. O sea, en la apocalíptica del Antiguo Testamento y sobre todo de la literatura intertestamentaria, había propuesto la llegada de lo que nosotros denominamos un Mesías, un momento de juicio. Y los primeros en ser juzgados eran aquellos que, por ejemplo, en la tradición popular habían sido sepultados en lo que es el Valle del Cedrón, donde nosotros ubicamos el Monte de los Olivos. O sea, la llegada de la hora es como muy parecida a aquello que en el Antiguo Testamento llamábamos el día que tenía que venir. Y la cuestión se hace todavía más interesante porque aquí en este texto que yo les he leído dicen, no se está, llega la hora en que todos los que están en el sepulcro oirán su voz. O sea que aquí estamos hablando ya de lo que nosotros en otros evangelios llamamos un discurso de tipo escatológico. La hora ha llegado para que los muertos vivan, para resucitar, para devolver la vida a quienes habían sido asesinados por la muerte.
Entonces, es con Jesús que ha llegado esta hora. Y al discípulo, sobre todo de la comunidad joánica, le corresponde creer sí o no en esto. ¿Tú ibas a decir algo, hijo? Iba a decir, mejorar. Cada vez que nosotros escuchamos eso de la hora, pensamos que en ese sentido escatológico, pero en su relato se ve también como en la hora. Sí. ¿Cierto? Como decir, cuando le dicen a la gente, ha llegado la hora, cuando dicen ha llegado la hora, uno piensa en el momento de la Pascua. Perdóname, te voy a interrumpir un momentico. ¿Sabes por qué? Porque si tú lees este mismo, creo que es el capítulo 7, recuerdan que le intentaron coger, tomarlo, y no lo pudieron coger porque el mismo texto dice no le había llegado la hora. Entonces, como en la lógica nuestra es la hora es esa, pero El discurso no puede decir como la liga ahora, ustedes ya estaban muertos, dicen, es decir, porque la sí, la ajá, este documento del libro. sí. Entonces yo creo que en un plano en ese sentido y para nosotros somos curiosos porque simplemente como de la perspectiva de esa expresión que ha llegado a... Claro, porque es que mire que él dice, viene la hora y ya ha llegado. O sea, no lo está diciendo allá, lo está diciendo en ese momento. Es como si el encuentro de cada discípulo que se vuelve testigo ya es el encuentro, ya es su hora. Entonces eso es lo que hace muy significativo el tema. Sí, yo les decía ahorita el capítulo 7:30, donde la hora obviamente viene identificada cuando tomarán mano de él y se lo llevarán a crucificarlo. Y de hecho después vuelve a repetirse ese planteamiento y entendemos que la crucifixión es la hora, pero no podemos eludirnos de las evocaciones o de las menciones que el mismo texto ha venido realizando. Yo propongo, por ejemplo, otra como por ir hacia este punto. O sea, esto del capítulo 7:30 vuelve a repetirse en el 8:50, porque ya en cada capítulo, a partir del 7, lo quieren coger, pero no le ha llegado la hora. Entonces el texto nos va preparando para que entendamos la hora, digámoslo así, la hora por antonomasia. Pero en el capítulo 11:9 a mí me llama la atención porque vuelve a suceder una cosa que tiene que ver con las horas, no con la hora, sino con las horas. Jesús le contesta, recuerde que está hablando, está en este momento, le están diciendo, maestro, a ti te intentan apedrear los judíos y quieres volver allá donde ellos. Usted está la cuestión de la resurrección de Lázaro, la problemática de que Jesús no se debe ir ni siquiera para cerquita de Jerusalén, que es donde vive su amigo Lázaro. Y él dice una cosa bien interesante, dice, Jesús les contesta, ¿no tiene el día 12 horas? Quien camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Es una frase extraña, porque es decir, si yo no quiero que me maten, pues yo no me voy a ir en el día, me voy en la noche, allá no había sistema eléctrico. En ese entonces los pobrecitos con una lamparita, con lo que pudieran, caminaban. Me voy en la noche, si no me pillan, ¿quién me va a pillar? ¿Cuál avión? ¿Cuál satélite? ¿Cuál celular con GPS? No me pueden pillar. Pero sin embargo, Jesús va en la hora en que lo puedan ver. Y el texto es interesante. ¿Por qué? Porque entonces, cuando la hora llega, a él no lo han podido agarrar porque no le había llegado la hora, pero él es el que termina decidiendo su hora. La hora en que él se entrega, porque a él no lo cogen. Y este es el punto interesante de la hora, porque la hora es también concepto, no solo para identificar un punto en el tiempo, sino para identificar el momento de la entrega como decisión. En el capítulo 8, capítulo 7, no había llegado a su hora porque él todavía no lo había decidido, pero ahora decide aceptar la hora. Y de hecho, en el capítulo 12, luego de haber resucitado a Lázaro y luego de que la mujer ha derramado aquel bálsamo, aquel perfume, que es un perfume de fe, porque es embalsamar una cosa que no es un cadáver, es llenar la casa, como nos dice el texto bíblico en una palabra muy elocuente, llenar la casa con un perfume que habla de vida y no de muerte, y que Jesús diga, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, he ahí
la cumbre del término hora. Porque la hora ya no es solo el momento de la entrega, sino que también la entrega se identifica con aquella gloria que nosotros encontrábamos en la poesía del Logos, cuando decíamos que la gloria era la visibilidad de Dios, en este caso el Hijo, y ahora el Hijo que sube en la cruz, no muerto, sino con el perfume de la vida viviendo. Entonces ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Esta es la visibilidad de Dios, quizá la más difícil de todas, porque es creer en un Dios muerto. Y de hecho Jesucristo se pregunta en ese capítulo que es como, que parecería como lo que hicieron los otros evangelistas cuando nos llevaron a Jesucristo al lugar de los olivos, a la oración del Getsemaní. Parecería eso, porque en el versículo 27, recuerden lo que dicen: ahora mi espíritu está agitado. ¿Y qué voy a decir? ¿Que mi Padre me libre de este trance? No, que para eso ha llegado este trance. Y ahora, esa es la palabra que traduce sus Biblias, pero cuando se utiliza trance, recuerden, porque este texto ya lo habíamos afrontado, se dice realmente hora. ¿Qué voy a decir? ¿Que mi Padre me libre de esta hora? No, que para esta hora he llegado. Esta es la hora. Podríamos seguir capítulo 13, la hora de pasar de este mundo al Padre, y vemos cómo se amplía el término. Es la hora de pasar del mundo al Padre. En el capítulo 16 vuelve a recurrirse al tema de la hora, cuando ya Jesucristo dará a entender a los discípulos que también ellos tendrán la hora de la entrega. En este punto ya me voy a devolver al primer punto, porque ¿qué es lo que hace que un discípulo de Jesucristo en el Evangelio de Juan sea testigo? Si hemos definido la martiría como hacer experiencia, ¿cómo se tiene que hacer experiencia? Dice el capítulo 16, versículo 2, los expulsarán de la sinagoga. Incluso llegará una hora en el que los mate pensará que está rindiendo o dando culto a Dios. Es muy lindo que terminemos nuestro curso de Juan leyendo en la liturgia a Juan, porque estos textos nos han estado acompañando durante todos estos días. O sea, quien los mate para poder hacer experiencia de Jesucristo, hay que vivir lo que Jesucristo vivió. Por eso el discípulo no puede escandalizarse ni de la persecución ni de quien lo quiera matar. Es más, los primeros padres de la iglesia, recuerden las cartas de San Ignacio de Antioquía, que le pide a su comunidad que no pidan por él, que no lo salven, que él quiere morir como Cristo, devorado por las fieras. Yo tengo que decir, claro, el ideal de los primeros cristianos era parecerse a Cristo. Entonces hay una hora que también es para el discípulo. ¿Y qué nos dice a nosotros el texto que nosotros estamos analizando en este momento? Nos dice: y junto a él permanecieron el día aquel, la hora era como la dice. Permanecer con Jesucristo significa también hacer experiencia de su muerte. ¿Quiénes eran los discípulos? Era Andrés, el hermano de Simón Pedro, uno de los que habían oído a Juan y lo habían seguido a él. ¿Dónde está el otro? No se dice nada. Parece que el otro desaparece. Y yo ya les recuerdo a ustedes que ese es un artificio bastante literario, de dejar un personaje anónimo, un personaje sin nombre, de manera que el lector también se puede introducir como testigo de estas cosas en él. Hay un personaje anónimo como nosotros que con Andrés va y mira dónde permanece Jesús. Permanecer es un rasgo interesante, porque el permanecer habla de estar siempre firme, siempre ahí. Y Jesucristo permanece con el Padre incluso cuando le llega la hora de morir. Entonces, el discípulo se da de cuenta cómo permanece Jesús. En otros capítulos sobre el término permanecer y sobre el término hora se habla de eso. El Padre permanece en mí, yo permanezco en el Padre.